Los rusos ya dijeron que no quieren saber de nada de hablar de paz mientras los ucranianos estén en curso. Entonces, las conversaciones de paz solo se retomarán cuando los rusos terminen de desalojar a los ucranianos ahí en curso. Entonces, si los ucranianos no quieren paz ahorita, están aferrados al terreno. Entonces, el conflicto tiene para rato, ¿no? El tiempo que le tome a los rusos desalojar a los ucranianos. Es que recordemos, ahí están mercenarios y personal de la OTAN. No es una invasión ucraniana a Rusia, es una invasión otanista a Rusia. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Que Ucrania no tiene los recursos para seguir avanzando. No lo tiene. Entonces, esto simplemente es una cabeza de playa, es una espina contra Rusia para poder incomodarlos, para forzarlos a una negociación. Un ataque kamikaze, está destinado al fracaso, eso es la verdad, porque no hay capacidad para sostenerse ahí. Pasarán las semanas, pasarán algunos meses y Rusia va a desalojar a los ucranianos de esa zona, eso es seguro, por una cuestión de recursos. Pero digamos, de alguna manera sí sirvió para envalentonar a los rivales de Estados Unidos, porque demostraba que Estados Unidos no era invencible, que era como cualquier potencia en la historia del mundo, que tiene un crecimiento y luego también una natural caída, y marcó una tendencia de declive del poderío estadounidense que aún continúa hasta nuestros días. Y recordemos que el mayor símbolo de eso fue la huida vergonzosa de los propios Estados Unidos de Afganistán. Luego de más de 20 años de guerra, no lograron vencer a los talibanes y tuvieron que salir vergonzosamente de ese país, como lo vimos en las imágenes. Junio de 1942, en medio de una campaña de expansión llamada la Veloz Mancha de Aceite, donde Japón se expandió por todo el sudeste asiático, venciendo a poderosos rivales como por ejemplo los británicos en Singapur, a los holandeses en Indonesia, a los propios franceses que los desalojaron de la Indochina. Y entonces Japón hace lo inesperado, ¿no? El mundo entero contempla con estupor cómo el Japón se atreve a invadir territorio estadounidense, tomando gran parte de las islas aleutianas, ¿no? La isla de Kiska y Atu caen bajo el poder nipón, y esto obviamente fortalece pues la moral de sus tropas, proyecta una imagen de fortaleza tremenda del poderío japonés, que sin embargo 3 años después, en agosto, septiembre del año 45, Japón termina rindiéndose al poderío aliado sin antes recibir 2 bombas atómicas de los estadounidenses en agosto. Esto nos trae un poco el eco, ¿no? Una similitud con la reciente incursión en agosto de este año 2024 de los ucranianos en la localidad de Kursk en Rusia. Y el mundo contempla con sorpresa y estupor cómo Ucrania se ha atrevido a invadir territorio ruso, lo cual no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial, y muchos pues de los propagandistas occidentales han saltado de sus sillones entusiasmados, pensando que esto pues realmente es un golpe demoledor contra Rusia, ¿no? Es por eso que en este video vamos a analizar qué es esto de las campañas propaganda, ¿no? ¿Qué tanto realmente influyen en las guerras? Vamos a ver casos históricos al respecto también, y vamos a tratar de responder a la pregunta de cuánto va a influir este ataque en Kursk, poco, mucho o nada, en el transcurrir de esta guerra en Ucrania. Quédate y te cuento más. En el devenir de las guerras entre los países, entre potencias o países menores, siempre han habido estas famosas campañas propaganda, ¿no? Los famosos golpes de mano, los famosos ataques sorpresa, tratando de lograr un efecto psicológico, ¿no? Es decir, yo estoy aparentemente siendo vencido y me das ingenio para lanzar un zarpazo, un ataque sorpresa, un atentado, un ataque de flanco inesperado, para tratar de distraer a mi enemigo, desmoralizar a su gente y levantar la moral de la mía. El caso más emblemático de esta situación se desarrolló durante el año de 1942, ante la plena expansión de los japoneses en el sudeste asiático, donde venían venciendo a las potencias extranjeras, ¿no? Se habían atrevido a atacar a los Estados Unidos en Pearl Harbor, derrotaron decisivamente a los británicos en Singapur, imagínense, ¿no? La orgullosa Royal Navy es sometida, desalojan a los holandeses de Indonesia, desalojan a las patadas a los franceses de Indochina, y entonces los japoneses parecían invencibles, ¿no? Nadie los paraba. Y en ese entonces los estadounidenses deciden dar un golpe de mano, ¿no? Es decir, vamos a hacer un ataque sorpresa para levantar la moral de nuestras tropas. Entonces organizan un grupo aeronaval encabezado por el comandante Doolittle y deciden hacer un ataque aéreo, un bombardeo aéreo a la ciudad de Tokio, el corazón de Japón, ¿no? Para herir el orgullo japonés,
para demostrar que los aliados no estaban vencidos y para demostrar que se podía todavía lograr algo, ¿no? Entonces hacen el ataque a Tokio, lanzan unas bombas incendiarias, desatan algunos incendios. Realmente el daño no fue tan grande. Estos aviadores era una misión suicida, tuvieron que tratar de aterrizar como pudieron en la China continental, en bases amigas. Gran parte se perdió. El daño, como digo, no fue grande, pero fue un símbolo, ¿no? Fue un símbolo, de alguna manera los aliados decían, todavía te podemos hacer daño a Japón, todavía no has ganado la guerra, ¿cierto? Entonces esto levantó un poco la alicaída moral de los estadounidenses y los aliados y lastimó el orgullo japonés, ¿no? En ese momento, cómo era posible que estos aliados que estábamos venciendo se atrevieran a atacar la capital imperial japonesa, ¿no? Entonces esta es una de las operaciones más famosas y vamos a ver a continuación otros casos históricos similares. Otro ejemplo importante y el más, digamos, simbólico sería el de los famosos kamikazes Japón, ¿no? Tenemos que situarnos en el contexto histórico, 1944, el Japón ya había dejado de expandirse, venía de sendas derrotas dolorosas en Guadalcanal, en Midway sobre todo, en el Golfo de Leyte, había perdido gran parte de su poderío en portaaviones y por lo tanto la situación era desesperada para el Japón, porque Estados Unidos avanzaba mes tras mes y los iba acorralando en su propio territorio insular. Japón cada mes perdía más bases, más territorio. Entonces, ante esa desesperación, un grupo de oficiales japoneses se les ocurre capacitar, preparar una unidad de pilotos suicidas, ¿no? Con la misión de que estos pilotos tenían que inmolarse en nombre de su emperador para destruir al enemigo. Entonces, el objetivo de esta unidad de pilotos suicidas era que estos pilotos se lanzaran con todo y su avión, con su carga explosiva, contra buques estadounidenses para generarles tales pérdidas navales que obligara a los estadounidenses a sentarse a la mesa de negociación y dijeran, bueno, sí, te estoy ganando y te voy a ganar, pero ¿sabes qué? Es que esto ya me está costando tanto, me está costando mucho, ya no me sale tan a cuenta, mejor negociemos y ya no te voy a imponer una rendición incondicional, sino bueno, voy a aceptar que tengas ciertas prestaciones para cerrar un trato. Ese era el objetivo de esta misión suicida. Lamentablemente para los intereses japoneses no tuvo el éxito que ellos esperaron, tuvieron solo una tasa de éxito de alrededor del 20%, lograron hundir 5 portaaviones estadounidenses y otros buques menores, pero digamos que los estadounidenses tenían ya más de 50 portaaviones y otros tantos en producción, entonces realmente esas pérdidas no les hicieron mella, ¿no? Los estadounidenses siguieron avanzando, es decir, todo ese sacrificio de esa generación de pilotos japoneses de élite, al final no sirvió de nada, sirvió de muy poco, el Japón siguió retrocediendo y un año después, agosto del 45, recibe 2 bombas atómicas, en septiembre la invasión soviética en Manchuria, Japón se rinde, es decir, esta campaña kamikaze fue más, digamos, tuvo más un efecto propagandístico para desmoralizar a los marineros estadounidenses y aumentar la propia moral alicaída de los japoneses, pero al final de cuentas no pudo torcer el rumbo de la guerra tan adverso para Japón. Otro ejemplo histórico que podemos citar es el de la famosa agonía de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año de 1944, la Alemania nazi ha perdido totalmente su capacidad ofensiva, luego de sendas derrotas en Stalingrado y en Kursk, y pues prácticamente retrocede en todos los frentes, ¿no? Inclusive después de la invasión en Normandía. Entonces Alemania se está haciendo cada vez más acorralada en su territorio central, y entonces a los alemanes se les ocurre pues hacer ataques, ¿no? O sea, pasar de la defensa al contraataque. Y pues acumulan reservas en la zona de Bélgica, en la zona de Holanda, en la zona todavía ocupada, ¿no?, por Alemania, y lanzan la famosa ofensiva de las Ardenas, que no es más que un último manotazo de ahogado de Alemania, intentando emular el famoso golpe en Oss de Manstein que hicieron en mayo de 1940 cuando logran vencer a los franceses y británicos. Pero esta vez las cosas no les salieron como ellos pensaban. Realmente el poderío aéreo aliado era abrumador, no había cómo los Panzer pudieran completar la maniobra y además el combustible escaseaba, ¿no? Entonces fue un último manotazo ahogado que consumió las últimas reservas operacionales blindadas de los alemanes y aceleró su caída. Otra maniobra desesperada de los alemanes fue las famosas armas milagrosas, ¿no? Los alemanes empezaron a concentrar su industria en producir armas que pudieran torcer el rumbo de la guerra, ¿no? Por ejemplo, el famoso avión a reacción, del cual solo produjeron unas pocas unidades que no fueron suficientes para
compensar el desequilibrio de fuerzas aéreas, y las famosas bombas voladoras B-1 y B-2, los primeros misiles balísticos de la historia. Los alemanes lograron producir estos misiles con los cuales lograron atacar el territorio de Gran Bretaña, sobre todo la ciudad de Londres, en un intento por devolver el castigo, ¿no?, que estaban sufriendo en sus ciudades con los bombardeos aéreos aliados, y una manera de demostrarle a los británicos que ellos aún podían sufrir daño de los alemanes. Los alemanes lanzaron sendas andanadas de estos misiles, que tuvo más un impacto psicológico breve, más que un efecto contundente en la guerra, ¿no? La guerra siguió su curso, los bombardeos aliados consiguieron destruir gran parte de la industria alemana, incluyendo la de producción de misiles, y prácticamente un año después Alemania terminaba rindiéndose incondicionalmente en un humeante búnker de los nazis en abril-mayo de 1945. Otro ejemplo histórico famosísimo es el del famoso 11S. Todos recordamos con estupor ese 11 de septiembre del 2001, cuando veíamos atónitos lo que era impensado. Los Estados Unidos estaban siendo atacados en su propio territorio en un ataque aéreo inédito que nunca antes había ocurrido en la historia estadounidense. Y pues, situémonos en el contexto histórico. Era pleno mundo unipolar. Estados Unidos estaba en el clímax de su poderío. Hace ya 10 años había caído la Unión Soviética. Estados Unidos imponía su ley en el mundo entero, había invadido Irak, había también intervenido en Yugoslavia, es decir, tenía una fama de invencibilidad y todopoderoso. Creo que casi todos estaban de acuerdo con eso. Y sin embargo, era atacado en su propio territorio, en sus propias narices. Y esto pues debido a que un grupo de fanáticos islámicos, apoyados obviamente por enemigos de Estados Unidos, se organizan y hacen estos atentados suicidas, destruyendo no solo las Torres Gemelas, que eran el símbolo del poderío financiero y económico de Estados Unidos, sino además también uno de esos aviones consigue alcanzar y atacar al mismísimo Pentágono. Imagínense, con toda la tecnología que se supone tiene Estados Unidos. Esto obviamente fue una afrenta al orgullo estadounidense, y esto les dio el pretexto perfecto para desatar su famosa guerra antiterrorista en el mundo entero, lo cual Estados Unidos se volvió mucho más agresivo que antes, intervino de nuevo en Irak, luego en Afganistán, en Libia, en fin, en todo lugar que se les ocurriera estaban los Estados Unidos mucho más que antes, ¿no? Entonces, este ataque propaganda realmente no significó pues la caída del poderío estadounidense de inmediato, como a muchos les hubiera gustado, pero digamos de alguna manera sí sirvió para envalentonar a los rivales de Estados Unidos, porque demostraba que Estados Unidos no era invencible, que era como cualquier potencia en la historia del mundo, que tiene un crecimiento y luego también una natural caída, y marcó una tendencia de declive del poderío estadounidense que aún continúa hasta nuestros días. Y recordemos que el mayor símbolo de eso fue la huida vergonzosa de los propios Estados Unidos de Afganistán. Luego de más de 20 años de guerra, no lograron vencer a los talibanes y tuvieron que salir vergonzosamente de ese país, como lo vimos en las imágenes vergonzosas ahí del año 2021. Esto es importante entenderlo. Fue un ataque más de propaganda, de los más exitosos que tuvieron los rivales de los Estados Unidos. Y así llegamos a comienzos de agosto del 2024, cuando Ucrania, en plena guerra, retrocediendo en varios frentes, ya venía más de un año de retroceso de su fallida contraofensiva en junio del año pasado, del 2023, con la moral por los suelos. Ucrania hace lo impensable, ataca a Rusia en su territorio. Entonces, realmente esto fue un ataque inesperado, no lo esperaba nadie, ¿cierto? Y hay que ser objetivos. Yo en este canal he tratado siempre de ser objetivo. Yo no soy propagandista de ningún bando. Hay que reconocer, punto para Ucrania. Un ataque sorpresa exitoso, logra incursionar en el territorio ruso, punto para Ucrania. ¿Cuál era el objetivo de esta campaña? Dicen, algunos analistas también, coinciden conmigo, que buscaban tomar la central nuclear de Kursk y la propia ciudad de Kursk. Ahora, ¿por qué Kursk y no otra zona? Porque Kursk tiene todo el simbolismo del mundo para los rusos. Fue la última gran batalla que hubo entre los nazis y los soviéticos en plena Segunda Guerra Mundial. Y entonces, por esa razón, Ucrania escoge Kursk principalmente. Logran un avance de decenas de kilómetros en los primeros días, logran acumular alrededor de 1000 kilómetros cuadrados, ¿okay?, de territorio ruso en manos ucranianas.
ucranianas. Pero con el pasar de los días y terminado el efecto sorpresa, Rusia reacciona, acumula fuerzas, detiene el avance, se estanca, empieza a generarse un nuevo frente de combate y los ucranianos pues logran su objetivo, el objetivo que toda campaña de propaganda tiene, porque esto a mi punto de vista es una campaña de propaganda, es un ataque kamikaze, es un ataque suicida que Ucrania sabe que no le va a llevar a ningún lado porque Ucrania no tiene la fuerza para que este avance continúe, o sea, impensable porque pues, en los otros frentes se está retrocediendo, no tiene las reservas, no tiene los recursos, pero es un ataque pues más simbólico que realista. Ese es el objetivo, hay que leerlo en ese contexto. Ucrania lo que buscaba era, primero, herir el orgullo ruso, lógico, lo herido porque es Kursk. Segundo, levantar su alicaída moral, ayuda a levantar la alicaída moral del país. Tercero, logra también mejorar la moral de sus patrocinadores que venían pues cabizbajos, tristes. Todos los analistas occidentales saltaron de sus asientos hasta el techo, entusiasmados. A uno se les fue el entusiasmo para las nubes, pensando pues que esto era el inicio de la caída de Rusia, que Putin va a salir del gobierno, que va a haber insurrección, que Rusia está acabada, que esto torce a la guerra. Tenemos que bajar el entusiasmo, verlo con realismo, ¿no? Ahora vamos a verlo con realismo. Este fue el efecto inicial, que lo que Zelensky quiere es sobrevivir. ¿Cómo logra sobrevivir Zelensky? Pues teniendo que hacer ver a sus patrocinadores occidentales que no están condenados a la derrota, que hay alguna esperanza de triunfo. Y sobre todo porque, mira, es que le invadí Kursk. Entonces los occidentales pues dicen, bravo, sí, vale la pena, mandémosle más dinero, más armas. Eso es lo que quiere. Vamos preparándose también para las elecciones de Estados Unidos. Entonces, pero ya viéndolo con realismo, vamos a analizar con realismo porque este canal es objetivo. A ver, concediendo la cifra que la mayoría establece que Ucrania actualmente ocupa 1000 kilómetros cuadrados de Rusia. Rusia en este momento está ocupando 120.000 kilómetros de territorio ucraniano. Quiere decir que el marcador va a 120 Rusia, Ucrania 1. Para que lo veamos con realismo, ¿no? Para que, eso es lo importante, ¿no? Las cifras, dato mata relato, es así de simple. Entonces, si los ucranianos piensan que en una negociación van a poder intercambiar 1000 por 120.000, creo que no es realista. En segundo lugar, Ucrania no tiene los recursos para seguir avanzando, no lo tiene. Entonces, esto simplemente es una cabeza de playa, es una espina contra Rusia para poder incomodarlos, para forzarlos a una negociación. Un ataque kamikaze, está destinado al fracaso, eso es la verdad, porque no hay capacidad para sostenerse ahí. Pasarán las semanas, pasarán algunos meses y Rusia va a desalojar a los ucranianos de esa zona, eso es seguro. Por una cuestión de recursos, mi querido amigo. No es que a mí me guste ni no me guste, es realismo, es recursos. La guerra se gana con recursos. Entonces, y si además lo combinamos con que en Estados Unidos, si resulta elegido Trump, los recursos van a escasear más aún para los ucranianos, pues ahí tenemos la respuesta. Pero es lo que busca, ¿no? Es un ataque de la sardina desesperado, es un ataque kamikaze que los ucranianos han hecho para intentar distraer a los rusos también de su ofensiva en el Donbass, para que los rusos distraigan recursos y dejen de avanzar tanto. A la fecha de este video, los ucranianos siguen retrocediendo. Entonces, realmente esto no va a tener una influencia decisiva en la guerra, ni mucho menos, pero cumplió su objetivo de propaganda. Y pues para los que se escandalizan de cómo es posible que Rusia se deje invadir, pues por eso cité el ejemplo inicial. Estados Unidos también fue invadido por los japoneses y eso no cambió la guerra para nada. Así que más realismo, menos propaganda. ¿Y cómo está el frente en la guerra en Ucrania en este momento, aparte de la incursión en Kursk? Bueno, a la fecha de este video cayó la ciudad de New York de Ucrania en el frente y se acerca, digamos, la caída, está en plena batalla, la ciudad de Pokrovsk, un vital eje logístico en la zona del Donbass, que si cae, el avance ruso va a ser mucho más acelerado en esa zona, porque obviamente el ejército ucraniano sin centro logístico, pues que te quedas sin comida, te quedas sin municiones, te quedas sin combustible, no puedes resistir. Entonces esa es la importancia de Pokrovsk. Aparte, a la fecha de este video, la guerra se ha vuelto internacional. Ya se sabía, es una verdad cierta, esta no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre dos bandos. El bando occidental, toda la OTAN respaldando Ucrania, y ahora es un secreto a voces que hay presencia de tropas, no solo mercenarias, sino oficiales de la OTAN peleando en la guerra en Ucrania. Y este mes se ha sabido también que ya hay tropas norcoreanas apoyando a Rusia, con lo cual esta guerra se volvió internacional, ¿no? Similar a lo que fue la guerra en Corea. Entonces ya no es una guerra local entre
entre dos países, es una guerra internacional. Entonces, además de eso, a la fecha de este video ha sido derribado el primer F-16 ucraniano. A las hipótesis no se ponen de acuerdo si fue negligencia del piloto, si fue falla de la propia aeronave o fue un Patriot estadounidense que derribó al propio F-16. Lo que esto demuestra es que hay una total falta de eficacia en el manejo de armamentos occidentales en Ucrania. Es evidente, ¿ok? Entonces, lo cual no trae buenos augurios. Y también a la fecha de este video se ha desatado sendos bombardeos masivos de los rusos contra ciudades ucranianas en todo el territorio, con más de 100 misiles y cientos de drones en cada ataque, lo cual pues, prácticamente ha sumido a Ucrania en la oscuridad, porque le han destruido toda la infraestructura energética y civil, represas, digamos, hidroeléctricas, centrales térmicas, etcétera, ¿no? Entonces, con lo cual es una pérdida dolorosa para Ucrania, porque una central hidroeléctrica, una represa, no la construyes o no la reconstruyes en días ni semanas, son meses de trabajo. Y justo se acerca el invierno. Entonces, realmente esto nos hace pensar que la incursión, el atrevimiento ucraniano en Kursk no les ha salido a cuenta. Es más lo que han perdido que lo que han ganado. A esas primeras risas de los primeros días de la incursión ucraniana, ahora es el llanto largo de meses de pérdida de energía, de infraestructura de los ucranianos. Y esto obviamente afecta la capacidad de Ucrania de lucha, que pues obviamente complica tu logística, complica tus recursos, etcétera, etcétera, tu propia producción. Entonces, realmente ahora Rusia se ha puesto las pilas, está más consciente de que esto pues ya pasó de rojo oscuro, entonces se tiene que haber una reacción, ¿no? O sea, hay muchas voces dentro de Rusia que están exigiendo a los líderes que haya más firmeza y más rapidez en acabar esta campaña de una vez por todas, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Y entonces, esta guerra, ¿cómo se va a ir desarrollando? ¿Habrá paz o habrá escalamiento? A ver, paz. Los rusos ya dijeron que no quieren saber de nada de hablar de paz mientras los ucranianos estén en curso. Entonces, las conversaciones de paz solo se retomarán cuando los rusos terminen de desalojar a los ucranianos ahí en curso. Entonces, si los ucranianos no quieren paz ahorita, están aferrados al terreno. Entonces, el conflicto tiene para rato, ¿no? El tiempo que le tome a los rusos desalojar a los ucranianos. Es que recordemos, ahí están mercenarios y personal de la OTAN. No es una invasión ucraniana a Rusia, es una invasión otanista a Rusia. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Y entonces, obviamente, se tratan de evitar una confrontación directa oficial, pero ahí directamente y hay una confrontación de facto. La guerra tiene todavía para rato, no va a haber conversaciones de paz de momento. Ahora, el escalamiento. ¿Por qué está habiendo escalamiento? Yo he escuchado mucho acerca de que, es que nadie le hace caso a sus líneas rojas de Putin, pues, ¿no? Es que Putin es puro bluff. Entonces, todas las líneas rojas de los rusos se han cruzado, dijo que no iba a permitir que Ucrania entre a la OTAN, pero entraron Suecia y Finlandia. Entonces, nadie respeta a los rusos. Mira, ahora han tocado con drones al Kremlin. Mira que también Rusia dijo que no va a permitir que invada su territorio. Mira, ya lo invadieron. No, entonces nadie respeta a Rusia. Pero a ver, mucho se habla de las fichas que mueve la OTAN contra Rusia. Y es cierto, está tratando de incorporar a Georgia, a Moldavia, a la OTAN, etcétera, ¿cierto? Pero no se habla de las fichas de Rusia contra Estados Unidos y Occidente. Porque es evidente que Cuba y Venezuela son regímenes que se sostienen, son antipopulares y se sostienen manu militari por respaldo de Rusia. Si Rusia le vendió los S-300 a Venezuela y Rusia está sosteniendo al régimen de Maduro. Y entonces unas fichas que Rusia le hace contra Estados Unidos. ¿Qué puede ser más vergonzoso al orgullo estadounidense que un país enemigo frente a sus costas en Florida, que es Cuba, que la mayor reserva del mundo, que es venezolana, está indirectamente bajo influencia y respaldo de Rusia? ¿Qué puede ser más ofensivo? ¿Por qué Estados Unidos nunca se ha animado, siendo todopoderosa, a invadir Cuba y Venezuela? A ver, pregunta para los sotanistas. ¿No que es tan poderosa? Se sabe que Rusia ha movido ficha en Sahel, desalojando a la antigua todopoderosa Francia de esa zona, Níger, Chad, Costa de Marfil, etc. Y están saliendo a las patadas, y Rusia los está sustituyendo en el Sahel africano. Y ahí ha sacado también a bases estadounidenses de esos países. Entonces, está moviendo sus fichas en esa zona. ¿Y por qué no hablamos de Yemen, que le ha prácticamente bloqueado el acceso al Mar Rojo a los buques occidentales? Una ficha rusa también, es un proxy ruso. ¿Y por qué no hablamos también de Irán y compañía, que hicieron un ataque terrorista el año pasado a Israel y ahora se están atreviendo a atacar a Israel? Alguna línea roja evidente. ¿Qué puede ser más línea roja para Occidente que Israel? Y ahora los enemigos de Rusia, envalentonados por el respaldo ruso, se están atreviendo a atacar a Israel con drones, con cohetes, masivamente. Entonces, como vemos, la movida de fichas es en el mundo y nadie respeta la línea roja del otro. O sea, en este momento es un escalamiento permanente, ¿no? ¿Qué se viene? Probablemente un enfrentamiento en Taiwán, probablemente un enfrentamiento en LATAM. Venezuela podría ser la siguiente Ucrania. Entonces, tengamos claro toda esta movida geopolítica y no solamente que la OTAN se mueve contra Rusia.
Rusia también se está moviendo contra Occidente. Y este es el maquiavélico y malévolo juego de ajedrez de las potencias, donde todos somos, los países pequeños solo somos peones, ¿no? Porque la OTAN declaradamente dijo, esta guerra en Ucrania es para debilitar a Rusia. Y como Rusia no está perdiendo, está ganando, pues entonces se escala el conflicto, ¿no? Porque no te vamos a dar el gusto. Entonces empiezan los conflictos en varios lugares del mundo, infelizmente. Muy bien, mis queridos amigos, hermanos en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Las campañas propaganda han existido desde siempre. Básicamente son un recurso del bando perdedor para atacar al bando ganador, para intentar cambiar el curso de la guerra, y que lo que buscan es aumentar la moral propia que viene alicaída y lastimar el orgullo del que va ganando, ¿no? Atacándole algún símbolo. Lo sufrió los Estados Unidos con el 11S, lo sufrieron los propios estadounidenses con la invasión japonesa a las Aleutianas, propio territorio estadounidense. Lo sufrieron los japoneses con el ataque de Doolittle al Tokio Imperial. Lo sufrieron los aliados con el ataque sorpresa de los alemanes, el zarpazo en las Ardenas y las bombas voladoras B-1 y B-2. Lo sufrieron los estadounidenses con los ataques suicidas japoneses de los kamikazes ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de esos ataques cambió el curso de la guerra y solo sirvió para el marketing del momento. Y lo mismo está pasando con la incursión ucraniana en curso. Es un ataque desesperado, casi suicida, kamikaze. Es un último manotazo ahogado en un país que está perdiendo la guerra nítidamente y que intenta sobrevivir a como dé lugar. La guerra lamentablemente no va a parar porque pues Rusia tiene el orgullo herido y solo va a retomar las conversaciones cuando recupere totalmente curso y por lo tanto va a haber un escalamiento en la guerra. Mucho se ha hablado de cuánto Occidente está moviendo sus fichas contra Rusia, pero poco se ha hablado de cuánto Rusia está moviendo sus fichas contra Occidente también. Y así como la OTAN se ha expandido y ha adherido a Suecia, ha adherido a Finlandia, quiere adherir a Moldavia, a Georgia, y es una línea roja rusa evidente, ¿okay? Y están atacando territorio ruso en Kursk. Rusia también se ha movido contra Occidente, por supuesto. ¿Qué puede ser más afrentoso para los Estados Unidos que tener a los regímenes enemigos en Cuba y en Venezuela frente a sus narices y no poder hacer nada porque están respaldados por Rusia, que controla esas reservas petroleras? ¿Qué puede ser también más afrentoso para los propios occidentales y estadounidenses que haber sido desalojado del Sahel por las fuerzas del Wagner ruso? ¿O qué puede ser más afrentoso que el bloqueo en Bab el-Mandeb frente a Yemen por el régimen aliado de los hutíes que está respaldado por Rusia? ¿O qué más línea roja puede ser para los occidentales y los estadounidenses que Israel, que está siendo atacado descaradamente ya, digamos, atrevidamente por los iraníes, por los propios movimientos de resistencia palestinos, con sendos ataques de cohetes y drones? Entonces, como digo, ya en este momento las potencias no se respetan, ya se están cruzando todas las líneas rojas que tenían mutuamente. Y aquí ninguno de ellos es víctima, ninguno de ellos es bueno o malo, son potencias y así se comporta, es la dinámica histórica, mi querido amigo. En Latinoamérica debemos aprender a actuar con más inteligencia, menos ideología, menos borregos ideologizados pro Rusia o pro Estados Unidos y más inteligencia, trabajar con la ambigüedad estratégica, como lo hace Brasil. A pesar que está en los BRICS, sigue teniendo intereses estadounidenses en Brasil. No se ha cerrado a los estadounidenses, no se ha peleado, no se ha comprado pleitos ajenos. Igual la India le ha comprado armas a Rusia, pertenece a los BRICS, pero sigue haciendo negocio con los Estados Unidos. Igual que Turquía, igual que Arabia Saudita. Es que esos son los países inteligentes, mi querido amigo. Y es lo que debemos aprender en Latinoamérica, a trabajar en una tercera vía de centro que nos haga prosperar en paz, con comercio, con industria, con innovación y educación y anticorrupción. Eso es lo que necesitamos a imagen de lo que están haciendo los países sudeste asiáticos. Cómo está creciendo Indonesia, Filipinas, la propia Vietnam, antigua comunista, China. Alucinante lo que China ha logrado en estas décadas. Eso es lo que debemos aprender, el crecimiento con inteligencia y en paz, y dejar a estos borregos ideologizados. Si coincides con nosotros, por favor ayúdanos a compartir este mensaje con por lo menos 10 contactos de tu confianza para romper la censura de redes. Espero ver tus comentarios abajo, decir que estás en acuerdo o en desacuerdo con nosotros. ¿Otras campañas de propaganda hay? ¿O crees que esto no? ¿Esto es el fin de Rusia? ¿O que Rusia lo va a desalojar en 2 días más? Te leo, ¿ok? Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y nacionalismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.